Ok, entonces esta parte que estabas hablando, que mencionamos al final de este último versículo de Romanos, y que tú decías, Octavio, que no nada más la santidad, sino casi todas las cosas de Dios tienen a bien producirse como el fruto de algo. Por eso no es en vano que Dios y ante Jesús todo el tiempo hacen un montón de analogías con las plantas, ¿no? Con la hierba, el árbol, fruto, incluso el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, el fruto dignos de arrepentimientos o frutos que de labios que confían en su nombre, todo tiene que ver con un fruto. No es porque era la palabra de la antigüedad que significaba otra cosa, sino es porque es el resultado de todo un proceso, como es una planta, ¿no? El cuidarla, el sembrarla, bla, 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 ¿no? Incluso Jesús se menciona en Juan 15 como la vid verdadera, que tiene que ver con pues una planta, ¿no? De uvas, el tronco, y nosotros somos el fruto de él. Entonces, hay frutos que son por gracia y que el único que podía obrar para fructificar eso, o dar ese fruto, era Jesús, Dios hecho hombre. Y ellas son de las cosas en las que tenemos que colgarnos y permanecer pegados a Él, porque solo Él puede producir eso en nosotros. Pero ya con su producto o su sábila en nosotros, ya a nosotros nos toca la parte de colaborar junto con Él en el desarrollo de nosotros mismos con Él. Y esa es la salvación del alma. Entonces, la santificación es un fruto de estar en obediencia a Dios o ser, ser obediencia a Dios, ser hijos de Dios. Incluso el Sermón del Monte, el capítulo 5, Jesús dice que si nosotros hacemos, dice pequeños mandamientos, a mí me sorprende, yo también lo hemos estado enseñando ahorita, y yo lo estoy cantando en mis sets devocionales para reforzar lo que estoy predicando, pero me sorprende, digo, ¿por qué le dijiste pequeños mandamientos? No tiene nada de pequeños, Jesús, o sea, ¿quién puede? ¿Estás solo tú? ¿No? Y es que hay que entender, es que en su reino eso es lo básico. Es como ahorita todos andamos vestidos, ¿no? Y no es un gran mandamiento, ¿no? Pues te tienes que vestir, si no te verías mal, ¿no? No puedes andar encuerado. En el reino de los cielos es algo así. Yo no puedo vivir de otra manera que no sea amando al enemigo, perdonando al que me maldice, bendiciendo al que me ultraja. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento. Entonces, para Jesús, como esto es lo normal, por eso son pequeños. Te quise a las grandes ligas, no tienes ni idea qué son las grandes ligas, ¿no? Y tienes que empezar con lo principal. Entonces me llama la atención que esos pequeños mandamientos, dice Jesús, si los haces y los enseñas, serás llamado grande en el reino, o incluso dice, entrarás al reino, porque bueno, dice lo contrario, dice, no entrarás al reino, pero quiere decir que si los hago voy a entrar al reino. Entonces, todo el fruto de obedecer a Dios y de deleitarme en su palabra, de participar de su santidad, me va a dar como fruto a mí que yo camine en esa santidad, como lo decías, yo soy santo, no nada más porque un día creí o lo confesé o fui a una reunión, me pasaron al altar, todo muchos shows que hay, ¿no? Para no hablar, como tú dijiste, de más o hablar tanto. Pero que al fin de cuentas no quiere decir que soy santo, no es la varita mágica de Dios, es el proceso glorioso y de santificación. Y quiero terminar este comentario para leer algo de Timoteo, porque mencionaste algo de Timoteo, y sobre eso ir cerrando esta primera charla. Y sí quiero anunciarlo, vamos a tener una tercera sesión de todo esto, una segunda y una tercera de todo esto, para que estén al tanto, amigos, ¿no? En esa transmisión, porque hay muchas cosas que hay que escarbar en todo esto. Pero fíjense, Dios le dice a Ezequiel, del 40 en adelante, ¿no? Cuando está hablando, de capítulo 40 en adelante, cuando está hablando de los hijos de Sadoc. Y quiero solamente mencionar esto, que a mí son de las cosas que más me han impactado junto con todos mis amigos del cuarto oración, ¿no? Es algo que nos cela. Yo creo que nos cela más que los nazareos, ¿no? Y que Juan el Bautista, ¿no? Me cela más esta situación. Dice Dios, va a haber gente, que son los de Sadoc, que van a ministrarme a mí. Porque cuando todo el pueblo se fue en pos de los Baales, y esto fue cuando David estaba con Absalón rebelándose a David, entonces Sadoc se fue con David, pero el otro sacerdote que venía era el bisnieto, ¿no? o nieto de Elí, y Dios reprobó a Elí, pero era una oportunidad ahí en su misericordia. Entonces teníamos la descendencia de Elí, que ya estaba reprobada, y Dios dijo, te va a cortar. Samuel le dijo, su primera profecía fue una profecía cortacabezas, ¿no? La de Samuel. Pero en la misericordia de Dios ahí estaba un nieto de Elí.
pero estaba Sadoc. El de Elí actuó en su naturaleza caída, al final en su herencia, no le importó, y traicionó a David. Entonces, cuando todo el pueblo se fue con Absalón, porque ahí fue cuando aparece Ezequiel, perdón, lo de Sadoc, hijo de Sadoc, Sadoc se va con David. Entonces Dios dice, todo el pueblo se fue en pos de otras cosas, pero Sadoc se quedó conmigo. Entonces los hijos van a ministrarme a mí, van a comer de mi comida. O sea, ese es Cristo. Yo sé que esto es una tipología muy interesante, pero también va a ser literal y textual, es literal en el milenio. Y eso obviamente es otro tema que lo hemos llegado a hablar aquí, pero si quieren después hacemos una de esas, es impresionante. Porque eso va a pasar en el milenio. Va a haber sacerdotes de Sadoc en el milenio comiendo en Sion, en Jerusalén. Entonces, y la iglesia, pues los vencedores estaremos incluso en el lugar santísimo también, pero estamos hablando de una descendencia natural porque Dios lo prometió por la obediencia de Sadoc. Pero dice, y los otros sacerdotes, fíjense qué buena onda es Dios. Dios es increíble. No es buena onda, Dios es justo y es santo. No es buena onda, es justo y es santo. Dios le dice a los otros sacerdotes, los voy a dejar ministrar en las puertas y van a ministrarle no a mí, a los hombres. Entonces esto yo sé que a lo mejor puedes amarrar navajas o despertar otras cosas y no quiero meterme tan rápido en eso, no en esta primera charla, ¿no? Pero está bien grueso esto porque quiere decir que hay un montón de salvos, porque muchos son llamados y esto involucra la salvación, pero no todos van a poder ministrarle a Dios. Esto habla de las recompensas y habla de la cercanía y de los accesos y gloria por la eternidad, que es el fruto de la santificación ahorita. O sea, hay muchos salvos que es por gracia, pero como no le echaron ganas en el alma, o sea, en la salvación del alma, en la santidad, Dios en su misericordia, porque Jesús los compró y son de Él, y nadie se los puede arrebatar, pero no van a poder tener un acceso o cercanía con Dios. Entonces, no quiero meterme en la parte milenial, que es el fruto pleno de todo esto. Me quiero meter en lo práctico de la fe ahorita. Podemos hacer llamados al altar, podemos imponer manos, podemos tirar, ¿no? Y pues que te soben después porque hay caídas muy fuertes, ¿no? Podemos, no sé, hacer muchas cosas porque creemos que es el servicio a Dios. Y yo no digo que esté mal, hay cosas que son genuinas, hay muchas que no las son, porque ni siquiera están en la Biblia, pero funcionan. Y ojo, hay milagros falsos y mentirosos, ¿eh? Pero son milagros, pero no son de Dios. Entonces, es esa modalidad de salvo que sí hace y deshace, pero que según la Biblia, con lo que dice Ezequiel, están ministrando en la puerta, no en el Santísimo, en la puerta, y a los hombres. Y en cambio, los que están caminando en esa aflicción de la vida, en el morir al yo, y que el fruto es la salvación, tienen a bien el acceso de encontrarse con Dios. Incluso Jesús dice, el que guarda, en Juan 15, en Juan 14, en Juan 15, Juan 16, lo repite de diferentes maneras. Dice, el que me ama a mí es el que guarda mis mandamientos. Dice, y el que guarda mis mandamientos, mi Padre y yo, mi Padre le amará. Y dice, y luego, y mi Padre y yo vendremos a él y moraremos junto con él. No habla de que van a venir a morar en nosotros porque él ya mora en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Está hablando de morar juntos, o sea, vamos a caminar juntos, vamos a tener una hermandad, un compañerismo que es práctico, que es vivo. O sea, imagínense Jesús y el Padre, el Espíritu Santo, la Trinidad, caminando junto con nosotros como equipo en la tierra. Es lo que dice Jesús. El que guarda mis mandamientos es el que me ama, y el que me ama es el que guarda mis mandamientos, y ese mi Padre le va a amar, y luego yo y mi Padre vendremos a él para tener compañerismo. O sea, quiere decir que las obras que vamos a hacer van a ser en el acuerdo de Dios y el Hijo en la tierra. O sea, vamos a estar ministrándole a Dios, no a los hombres. Entonces yo he visto cómo la santidad se ha degradado, bueno, el concepto humano, cristiano de la santidad, se ha degradado a esto. Tengo que servir a los hombres, tengo que ministrar a los hombres, tengo que cantar a los hombres, tengo que tener premios Ariel para los cristianos, tengo que ganarme Grammys cristianos, tengo que compartir a los de Hollywood, porque a los de Hollywood son cristianos y nos predican, imagínate, o sea, hazme el favor, perdón, pero ¿no? Entonces, eso está bien grueso. Ya son santos, y el Señor dice, está bien, mira, yo obro, mi palabra no vuelve vacía, mi palabra tiene poder, ¿no? Y sí, en mi nombre echaban fuera demonios, en mi nombre predicaban en las plazas, sí, pero era mi nombre, no era yo con ustedes. Pero hay otro remanente, hay otra calaña, otro nivel de santos o de hijos de Dios que sí caminaron junto conmigo en la tierra, porque era yo y mi hijo
junto con ellos obrando, morábamos juntos. Entonces, digo esto para que, no sé, de alguna manera podamos animar a las personas, y creo que me digan ustedes qué piensan ahorita, en la fe, y decirles que hay un nivel de santidad real en la palabra que nos va a costar nuestra vida. Y solamente no se compara con la cruz, pero nos va a costar nuestra vida, nuestro nivel, que Dios nos permite ser probados, pero el fruto es que somos uno en presente continuo con Dios. Eso para mí no tiene precio. O sea, no me importa si me quitan, si me dicen que ya no tengo cuarta oración, si ya no soy el director de la casa de oración, si no soy pastor. Eso no me interesa, porque caminar con Dios nadie nos lo quita. Esa experiencia en la que Dios, por la cual murió Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen de esto? Sí, por eso el concepto de santidad no puede cambiar, porque tenemos que quitar esas cosas. Eso de Dios caminando contigo, lo tenemos que quitar, porque la santidad no es tan profunda como la Biblia enseña, es como yo pienso, entonces tenemos que quitar esas recompensas tan gruesas que podemos tener, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que necesitamos nosotros atender, o sea, ser más diligentes en atender a las cosas que hemos oído, a las cosas que la Biblia dice, que son puntualmente, y también en contemplar al Señor Jesús, a ver a Dios en la faz de Jesucristo, a ver cómo Cristo modeló a Dios y ver la santidad como un llamamiento, porque es un llamamiento. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Es un llamamiento. Yo he visto que muchos jóvenes vienen aquí y lloran. Es que yo voy a ser pastor. ¿Quién te dijo? Un pastor me dijo, me profetizó, tú vas a ser pastor. Y nada más existe pastor y misionero. O sea, Dios ya no hace más cosas hoy en día. Ya nada más son pastores y misioneros. Y están obsesionados con eso. Y yo le digo, no, mira, hay un llamamiento más excelente a que tú seas santo, a que tú te santifiques. ¿Estás seguro que Dios te llamó para pastores? Que no estoy seguro. ¿Y estás seguro que Dios te llamó a santificación? Sí, pues busca eso. O sea, busquemos eso. La certeza que tenemos, la palabra profética más segura que es esta, es un llamamiento. Y no solamente un llamamiento, sino es la voluntad de Dios, porque también ahí en Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí. Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que buscarla. Y como tú dices, no va a ser algo inmediato. No esperamos que de este video, ¿verdad?, la gente salga, ¡ah, qué santo soy! Sino entender que es un proceso en el que entramos por la gracia de Dios. Si Dios ilumina nuestro entendimiento y nos da la gracia de entrar en ese proceso que va a durar toda la vida y te va a costar tu vida, sí, muchas cosas la santidad te va a costar muchas cosas en esta vida. Y tal vez cosas tan sencillas o tan que las tienes tan como las consideras ahí que tiene un teléfono, necesito un teléfono, a lo mejor eso te va a costar también, incluyendo tu teléfono y lo que tú tengas ahí, te va a costar eso y muchas otras cosas más puede costar, pero es un camino cuyas recompensas, y yo lo puedo decir ahora que ya tenemos mucho tiempo de cristianos y de vivir aquí, de andar con Dios como hemos andado, que sí esas recompensas que dices en la era venidera, las anhelamos, pero también en esta vida. Dios nos ha recompensado también. Eso es verdad. Y nos podemos dar testimonio de eso. Y no estoy diciendo que los carros y las casas y los viajes que hemos tenido, sino, o sea, el gozo de la salvación, como el disfrute de su presencia, el saber que estás en su voluntad y el saber que Dios está contigo. Eso para nosotros ha sido una recompensa. Aquí en este lugar donde vivimos, que está alejado de la ciudad, está muy aislado, ha sido una recompensa maravillosa. Pero sí, o sea, sí necesito, y no estoy diciendo que, como dice Pablo, que ya lo haya alcanzado y que ya sea alguien. No, nada de eso. Sí, simplemente esto, ojalá que sirva para animar a las personas a saber que sí va a tomar tu vida, pero las recompensas son deleitables y muy, muy disfrutables también. Sí, también ahorita que hablabas de esto, pensaba en aquellos que decían, no, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto y lo otro, y dice, no los conozco, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en que lo conozcamos, porque, o sea, y que Él nos conozca a nosotros, y eso solo se va a dar pasando tiempo con Él, ¿no? Y sí puede haber, o sea, yo creo que hay un contentamiento cuando tú
te satisfaces de Dios. Hay como, cuando tú ves cuánto Dios te ama, tú lo amas, dices, Señor, ¿cómo me amas con esa pasión? Yo te amo, ¿no? Entonces, yo creo que muchos, y puedes tú colaborar con Dios cuando tú estás viendo cómo Él te ama o sea, cuando tú ves el amor de Dios y se vierte en ti, entonces tienes la capacidad de amar a Dios, de amar a tu prójimo y aún de amarte a ti correctamente, ¿no? Entonces, pero tiene que ser como esta realidad, ¿no? Y ahí se cumple la ley y los profetas, cuando el amor vive en mí y puedo manifestarlo, ¿no? A mis hijos, que yo creo que ese es nuestro primer como trabajo o ministerio, ¿no? Que nuestra familia conozca a Dios, que la gente que nos rodea conozcan a Dios a través de mi vida, ¿no? De cómo yo conozco a Dios y cómo les hablo yo de Él, ¿no? O sea, yo de verdad cada día amo a Dios, porque cada vez que hablo la Biblia digo, ay Señor, hoy me dio una palabra muy bonita. Y entonces como que hay un contentamiento y yo puedo decirle la vida es buena porque conozco a Dios, ¿no? Nada me falta porque Él me llena por completo, Él me satisface, ¿no? Entonces no necesito ni un buen esposo ni nada, ¿no? Sino nada más necesito mi comunión con Dios para entonces sentirme plena, satisfecha, feliz y apasionada, ¿no? Yo creo que yo lo amo más, ¿no? Cada día y digo, Señor, es que no puedo creer esto, ¿no? Que eres tierno, que eres compasivo, que eres, dice que, por ejemplo, él leía que Él desea que yo esté con Él, ¿no? Que me quiere llevar a su recámara. Digo, Señor, ¿en serio? O sea, ¿cómo puedes amarnos tanto? Pero Él te capacita en la medida que tú lo conoces a Él y Él te conoce a ti. Yo creo que ahí está la santidad, ¿no? Sí, el disfrute de Dios. Uh-huh. Y pues para terminar esta parte que dice que cuando nosotros llamamos y tocamos, ¿no? O estamos insistiendo, Él abre la puerta, Él responde, Él sacia de acuerdo al hambre que nosotros tengamos. Entonces, yo animaría a la gente que nos escucha, o como parte de lo que hemos estado hablando ahorita en este final, las disciplinas espirituales son súper importantes, permanecer en ellas, entender que es un proceso, no de un toque mágico de alguien o de algo, sino una vida apartada del mundo, que eso es parte también de la santidad, porque es un mandamiento de Dios, es porque Dios es parte de su llamado, ¿no? Que nuestra santidad, un propósito, pero y también insistir de alguna manera en que el Señor nos dé hambre por Él, porque podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, Señor, yo tengo hambre de ti, pero es la emoción del momento y no es algo que el Espíritu de Dios está generando en mi espíritu, que persuade mi alma, y entonces mi alma se acuerda de cuántas maravillas ha hecho y entonces bendice alma mía al Señor. Entonces tenemos que estar pidiendo, Señor, recuérdame quién eres tú, redargúyeme Espíritu Santo, porque no quiero dejar de buscarte. Hay días obviamente que nos levantamos y pues leemos pues por disciplina, ¿no? Pero a veces la lucha más fuerte es con la misma palabra. A mí me pasa eso, ¿no? De repente estás leyendo y siempre lo digo, pero es algo muy común, una lucha muy común en mi vida, ¿no? O sea, no diario, pero es común, pues. Que leo y ya sé lo que va a decir la Biblia. Entonces, yo ya me doy cuenta cuando estoy sobrio en el Señor o el Señor me da sobriedad, que digo, no, aquí estoy leyendo lo que yo ya sé que dice. A veces lo lees y dices, no, qué impresionante, pero no hubo fruto. Llega al mediodía, llega a la tarde y hubo más frutos en la carne y dices, pero leí esto, ¿por qué no hay un fruto tuyo? Porque leíste lo que ya sabías que decía. No dejaste que yo te hablara a través de mi palabra que es vida. Entonces, ahí me doy cuenta y digo, Señor, perdóname, y parece que leí en la mañana de Aokis, ¿no? Así gratis. O sea, leí porque leí en mi carne y no es que pequé, simplemente Dios me mostró algo, pero mi carne me ganó. Entonces voy a su presencia y digo, Señor, perdóname, háblame. Y me sorprende cómo en el set de la tarde, ¿no? O en cuarta oración, o en algún momento en donde me decido apartar otra, digo, Señor, necesito como lo que no me hablaste en la mañana, o lo que no pude entender en la mañana, ten misericordia y háblame algo extra ahorita. Y el Señor habla. Y aunque sea ya muy tarde, tengo la oportunidad, porque el día todavía no ha acabado, ¿no? O no ha pasado al otro día, digo, Señor, me arrepiento, o me puedo poner a cuentas con quien a lo mejor la regué, y me doy cuenta que Dios es un Dios que dura todo el día, y que su santidad está ahí lista para que yo pueda agarrarme de ella, pero la importancia de decirle, Señor, dame un corazón que te anhele, porque mi corazón, si me dejas, así se le va a olvidar, porque somos malvados. Sí, sí, sí.
Y es real eso. Estamos tan acostumbrados a vivir así en automático también, que es peligrosísimo. Y también yo creo que ahí radica un poquito ese problema con la santidad de Dios, de saber como que, sí soy cristiano, o sea, ¿cuál es la bronca que no leo? O si leo como un predicador un día, pues, aunque sea un salmo, no leo todo el día, aunque sea un salmo. Ahí está el problema, que no priorizamos, o sea, nuestra comunión no es vital a veces para nosotros, nuestra comunión real, íntima, como dije ahorita, real, o sea, real así, o sea, que yo clamo a Dios y Dios me responde, o sea, y su palabra, ¿verdad? Es alimento, es lámpara, es luz, es vida para mí, y después en el día, como Dios sabe lo que voy a pasar, para ese día, para esas personas a las que voy a afectar, también la palabra va a ser para ellos. Y ahí es donde necesitamos poner mucha atención, muchísima atención en nuestras vidas. Bien, pues entonces, pues tenemos que ir terminando ya por el tiempo, pero pues les doy gracias a Dios por sus vidas, ¿no? y por la oportunidad de charlar de estas cosas. Sí digo por adelantado y comprometiéndolos frente a todos. Sí. Pero vamos a tener que continuar con esto porque obviamente comenzamos leyendo Hebreos, ¿no? Y una de las intenciones era poder hablar de qué quiere decir avanzar a la perfección. Pero pues ¿cómo vamos a hablar de la perfección si no entendemos ni siquiera lo que nos perfecciona, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener que tener una continuidad en esto y lo va a ver, ya pongan atención amigos que nos están viendo, para los anuncios de cuándo seguirán las siguientes sesiones. Pero sí tenemos que hablar un poquito de esto porque la idea no más es caminar en la santidad, y ya, o sea, Dios quiere que nuestra santidad, que es el fruto de obedecerle, nos quiere llevar a algo más todavía, que es parte de la santidad, pero una madurez, porque Hebreos 6, como leímos, habla de la doctrina o de los rudimentos de Cristo, y dice, avancemos de eso, y como bien dijiste al principio, Octavio, o sea, no es de que ya no hablamos de eso, sino es lo que yo decía de Mateo 5 también, es lo básico. O sea, hacer eso es lo que tenemos que hacer. Y Jesús tiene una parábola que dice, siervo inútil fui, porque lo que tuve que hacer, eso hice. Entonces, fíjense, a veces decimos esa parábola y es como, Señor, lo que tuve que hacer, eso hice, pero si somos honestos, ni siquiera lo que tenemos que hacer, hacemos. Entonces, y Hebreos dice, hay que avanzar. Entonces, amigos, prepárense, porque vamos a tener una continuación en esto, para hablar qué quiere decir, y platicar qué quiere decir esto de avanzar, y también dice, si esto Dios lo permite, ¿no? ¿Y qué se refiere con todo esto? No es una super santidad o un nivel mayor de santidad, no. Está hablando de una madurez en la fe y todo esto, pero pues sí dejo como preámbulo y pues cada una continuación en todo esto, ¿no? Entonces, ¿quisieras orar, Octavio, para despedirnos? Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Vamos a ver. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por Cristo y gracias por ese llamado que tenemos a la santidad. Señor, oramos para que haya ese espíritu de revelación, Señor, de estas cosas a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, que tu palabra, la cual no regresa a ti vacía, convenza nuestras vidas, nuestros corazones de la necesidad de vivir vidas santas para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos también, Señor, que nos ayudes a ser más disciplinados cada vez en nuestras vidas, en nuestra comunión contigo, para ir, Señor, avanzando en tu gracia, Señor, para ir esforzándonos también en tu gracia, Señor, en este tema tan importante y que tú justamente demandas de nosotros. Señor, bendice a cada oyente de este programa en el nombre de Cristo Jesús, y que también tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía en ninguna de las vidas de quienes lo van a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, gracias Octavio, gracias Flor. No, pues un gusto. Muchas gracias por invitarnos. Bien, pues ahí seguimos en comunicación y acuérdense amigos, el track 1 en abril, más informes en la página de venpronto.com y vamos a tener parte de los invitados a Octavio y su esposa Flor por acá. Va a estar bien padre ese tiempo, esa semana, esa conferencia, entonces esperamos verlos por acá y bueno, estamos ahí en contacto todos. Bendiciones. Hasta luego.